Un nuevo juego está siendo desarrollado, un nuevo GTA para ser más precisos. La gente no puede esperar más, todos queremos ya alguna información sobre este juego y de momento Rockstar solo ha confirmado su desarrollo pero no han vuelto a decir absolutamente nada. Así que solo nos toca hablar sobre cómo puede ser este futuro videojuego según nuestras expectativas. Hablar sobre lo que debería tener, cómo debería ser y qué puede aportarle valor para que incluso llegue a superar a Grand Theft Auto 5. Hablemos sobre cómo debe ser GTA 6. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y comenzamos. Oh shit, here we go again. ¿Cuál podríamos decir que es la regla que permite que un juego sea exitoso a diferencia de la mayoría que encontramos en el mercado? Y más si hablamos de un GTA, donde ya de primeras todo podría apuntar que será un éxito más que seguro, pues deberíamos considerar el punto de partida que encamina al desarrollo de un videojuego exitoso ante lo que se refiere a la perspectiva de todos los gamers. Cada año se publican miles de videojuegos y los usuarios nos envolvemos haciendo un seguimiento de cerca por medio de videos, trailers, noticias e imágenes que se publican en redes sociales. Después, dedicamos horas y horas de nuestra vida a exprimirlos y a disfrutar de las historias que estos tienen que contar, pero poca gente sabe cómo comienza realmente un juego, pasando por ser un proyecto vacío que poco a poco va cogiendo la forma para terminar como un producto que puede darnos cientos o miles de horas de diversión. En la actualidad, todos los juegos AAA basan sus desarrollos en varias partes: los recursos gráficos, los de audio y el motor gráfico del juego sobre el que se va a montar el juego en sí, pero podríamos destacar los gráficos por encima de los otros aspectos que mencionamos recientemente, puesto que son una parte fundamental y la que tiene un mayor impacto en un primer momento. El primer vistazo siempre es muy importante y es algo que debe ser cuidado hasta el extremo, ya sea que quieran conseguir gráficos fotorrealistas como Red Dead Redemption 2 e incluso para poder llegar a superarlo, pues unos malos gráficos suelen conllevar un rechazo casi automático por una gran parte del público en general. Pero si hablamos de un GTA 6 ya estamos tocando palabras mayores, puesto que ahora mismo estamos en 2022 y no en 2018 cuando salió Red Dead Redemption. La tecnología ha avanzado significativamente en estos años y no deberíamos esperar menos. Los fanáticos ya hemos estado realizando teorías sobre cómo podría llegar a ser este futuro GTA, y antes de decirte todo lo que deben hacer con este GTA para que sea un éxito asegurado, pasemos con lo que tenemos hoy en día, las teorías y supuestas filtraciones para ver cómo detallan actualmente al próximo Grand Theft Auto, ya que también será un interesante contraste para que cuando de verdad salga el próximo GTA, ver si hoy en día tuvimos algo de razón o estuvimos algo cerca de la verdad. Comencemos por hablar de algo que según la perspectiva de un ex fundador de Rockstar podría ser GTA 6. Jaime King, uno de los fundadores, tuvo hace unos meses una entrevista en el canal de Killers Spain y tocaron por encima el tema de la próxima entrega del sandbox más popular. Según sus palabras, GTA 6 tendrá un tono diferente respecto al resto de la saga. Cree que será menos provocador y más sereno, algo similar a lo que fue Red Dead Redemption 2. Estas declaraciones son muy interesantes de considerar, puesto que hablamos de alguien que en algún momento formaba parte de los pilares fundamentales de la compañía y trabajaba de cerca para encaminar la construcción de cada Grand Theft Auto que salía a la venta. Pero también nos encontramos con información de otro tipo como esta, donde se menciona que el próximo juego de Rockstar tendrá una mujer protagonista y más de un posible mapa. Se dice que no se jugará en una sola localización, sino que este incluirá varias localizaciones para que los jugadores puedan desplazarse. Pero también se habla de la posibilidad de tener a dos protagonistas, siendo un hombre y una mujer, algo muy solicitado por el público y que jamás hemos visto hasta el día de hoy. Recordemos que en GTA V realmente esta herramienta de usar los tres personajes funcionó de forma exitosa. Posiblemente a muchos no les puede gustar, a otros sí, pero la realidad es que funcionó como esperaba. Así que un cambio en este aspecto también creo que será algo que se puede notar y que podríamos estar esperando para el próximo Grand Theft Auto. También de lo que se conoce hasta el día de hoy en cuanto a teorías y filtraciones es este nombre en clave que se lo conoce como Project Americas, y no centrado realmente en un solo mapa, sino que te dejaría de recorrer varias ciudades, entre ellas por supuesto Liberty City. Claramente esto se trata de lo que se rumorea, pero a día de hoy también lo usaremos para a continuación decir de alguna forma cómo este podría llegar a ser según nuestras expectativas. Vamos a ser un poco más realistas y objetivos para detallar cómo GTA 6 debería hacerse y qué es lo que debería contener, comenzando por hablar de un punto muy importante y es la historia de este título. Han pasado muchos años desde GTA 5 y la forma en cómo se
concibe el mundo en general ha cambiado notablemente, y por este mismo motivo, la fundamentación y motivación para encontrar una narrativa original debe ser clave para tener un juego entretenido y digno de jugarse. Evitarse los clichés, los elementos de carácter popular que normalmente se implementan para obtener una diversión garantizada. Se necesita visión y fundamento para construir el pilar que sostendrá a esta franquicia durante los próximos 10 años, y eso logrará únicamente si elaboran una gran historia. Recordemos que también tiempo atrás se estaba rumoreando que GTA 6 podría ser el único juego de próxima generación, y pues si es que realmente es un juego muy ambicioso, no me extrañaría que fuese de esa manera. Pero también hablemos de los gráficos. Sé que en el mundo de los videojuegos tenemos realmente de todo. Existen los indies, los Battle Royale, los sandbox, los juegos post-apocalípticos, y bueno, podría seguir aquí hablando hasta el infinito, pero a lo que voy es a que este género en particular, los mundo abierto, en cuanto al apartado gráfico, podríamos decir que es algo indispensable, no solamente para evolucionar, sino también para tener algo fresco y diferente. Y hay muchas compañías que hoy en día hacen lo mismo por dinero y se nota. Nosotros queremos en realidad ver que hagan este juego con aprecio y usen todo el poder de la Next Gen para darle este salto gráfico que se lleva esperando durante años, para que llegue el momento que tú veas el juego y digas: oye, me agrada esto, realmente ha superado mis expectativas. El elemento nostalgia también, por supuesto, como uno de los últimos elementos que voy a mencionar, considero que es muy importante, pero también aquí tengo que meter varios matices. Por ejemplo, he visto muchos comentarios de personas diciendo que quisieran que regrese CJ en este próximo GTA. Yo personalmente no estoy de acuerdo. No quiero decir que no sería algo increíble. Yo siempre he estado más a favor de respetar los títulos más exitosos o clásicos, sin recurrir a exprimirlos para garantizar el éxito de algo. Es lo típico que sucede hoy en día. Hay alguna película o serie que la pegue y pues eso es suficiente para que los productores gigantes ya abusen de esto en sobremanera y saquen 5 secuelas o temporadas sobre ello. Pero lo que sí creo que es correcto y que deben hacer en GTA 6 es dar ciertos guiños a elementos nostálgicos de títulos de GTA anteriores en este nuevo proyecto. No quiero agresivamente que incluyan a personajes reconocidos y queridos a este videojuego, sino más bien al contrario, prefiero verlos de manera indirecta, pero que estén ahí de alguna forma. Así que eso creo que sería un buen resumen de datos interesantes a considerar para el desarrollo de esta nueva juega de Rockstar que está en camino justo ahora. Por supuesto, vale la pena decir que hemos mencionado muy poquísimos aspectos. Podría estar aquí haciendo un video de 30 minutos tocando más a profundidad realmente cada aspecto que deberían considerar Rockstar Games para ponerlo en el próximo Grand Theft Auto, pero para eso también tenemos la sección de comentarios, que realmente me interesa conocer tu opinión. Dime aquí abajo cómo consideras que debería desarrollarse este juego para que sea bueno y que valga la pena jugarlo. Los estaré leyendo y dando corazones. En ocasiones llego un poquito tarde, pero siempre lo termino haciendo con todos. Por mientras, mira este video que te está apareciendo en pantalla justo ahora, que es sobre GTA y que estoy bastante seguro que te va a gustar. De mi parte eso es todo y nos vemos hasta un próximo video.